La Iglesia Bautista El Divino Salvador de Monterrey, Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Teléfonos 83 46 32 78 y 83 33 22 12. Te invitamos a visitarnos en el nombre del Señor, Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Muy buenos días, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a su programa Ventana de Esperanza, 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Hola, ¿qué tal? Es para mí un gusto saludarles nuevamente a través de estos micrófonos. Yo soy Georgina Flores y les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Los invitamos a que se queden con nosotros para escuchar el mensaje que nos tiene preparado el hermano Edmundo Santos Escamilla, el cual lo ha titulado 2 preguntas acerca del amor de Dios. A partir de este momento estamos listos para recibir tus peticiones de oración. ¿Quieres que oremos por ti? Escríbenos al WhatsApp 811-782-9858. Anota nuestro número y escríbenos 811-782-9858. Nuevamente, 811-782-9858. Amigo radioescucha, en esta hora quiero compartir contigo lo que dice la Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Dice así: Dios se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. En el versículo 31 sigue diciendo: He aquí que vienen días, dice Dios, en los cuales haré nuevo pacto. Y el versículo 33 nos dice cómo será ese nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amigos, amigas, hermanos, si en esta hora tú estás escuchando este programa de radio, es porque ese pacto del que habla Dios a través del profeta Jeremías te está alcanzando a ti, y de la misma manera el amor de Dios se extiende hasta este preciso momento para que tú sepas que Él te ama y por eso ha sido misericordioso bendiciéndonos cada día de nuestras vidas. Los invito a que juntos reflexionemos en lo que dice la palabra de Dios a este respecto. Por favor, no te apartes de esta frecuencia para descubrir lo que hoy Dios tiene preparado para nosotros y que identifiques si tú ya formas parte de su pueblo. Les recuerdo que la Iglesia Bautista El Divino Salvador tiene a su disposición un número de WhatsApp donde pueden enviarnos mensajes si tienen algún motivo de oración. Escríbenos al 811-782-9858. Síguenos en Facebook. Dale like a nuestra página, nos encuentras como Iglesia Bautista El Divino Salvador. También te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás este programa grabado. Búscanos como Educación Cristiana y Bets. Sin más preámbulo, cedo el micrófono a mi hermano Edmundo Santos. Bienvenido, hermano. 2 preguntas acerca del amor de Dios. Al hablar de Dios, existen muchas dudas que vienen a nuestra mente acerca de su poder, sobre su capacidad de hacer o no las cosas. ¿Por qué no nos habla directamente con su voz audible? ¿Por qué permite que exista la maldad? ¿Por qué? ¿Por qué? Tantas preguntas que de cierta manera afectan nuestra fe. Pero hay algunas preguntas que son fundamentales y que les quitan la importancia a las demás, y son aquellas que hablan acerca de su amor. Particularmente, hay 2 preguntas que comúnmente contestamos de manera errónea, y son las siguientes. Número 1. ¿Dios odia? Si Dios es amor, ¿cómo puede odiar? Número 2. ¿Es el amor de Dios condicional o incondicional? Vamos a intentar aclarar nuestras dudas al respecto, escudriñando las Escrituras. Número 1. ¿Dios odia? Si Dios es amor, ¿cómo puede odiar? Podría parecer una contradicción de que un Dios que es amor también pueda odiar. Sin embargo, esto es exactamente lo que la Biblia dice que es verdad. Dios es amor. Lo dice en 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
pero también Dios odia. En Oseas capítulo 9, versículo 15 dice: toda su maldad la cometieron en Gilgal, y fue allí donde les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, y no volveré a amarlos, pues todos sus príncipes son desleales. La naturaleza de Dios es el amor. Él siempre hace lo mejor para los demás, y odia lo que es contrario a su naturaleza. Odia lo que es contrario al amor. Nadie debería sorprenderse al saber que Dios aborrece algunas cosas. Él nos creó con la capacidad de amar y odiar, y reconocemos que el odio a veces se justifica. Naturalmente odiamos las cosas que destruyen lo que amamos. Esto es parte de que hemos sido creados a imagen de Dios. El hecho de que todos estamos manchados por el pecado significa que nuestro amor y nuestro odio están a veces fuera de lugar. Pero la existencia de la naturaleza pecaminosa no niega nuestra capacidad dada por Dios para amar y odiar. No es una contradicción para un ser humano ser capaz de amar y odiar, y tampoco es una contradicción para Dios ser capaz de amar y odiar. Cuando la Biblia habla del odio de Dios, el objeto de su odio es el pecado y la maldad. Entre las cosas que Dios odia están la idolatría. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 31 dice: no harás así a Jehová tu Dios, por toda cosa abominable que Jehová aborrece, dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. En el capítulo 16, versículo 22 dice: ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. El sacrificio de niños, la perversión sexual de la cual se habla en Levítico capítulo 20, versículos del 1 al 23, y los que hacen el mal, como lo dice en el Salmos capítulo 5, versículos 4 y 6, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y en el capítulo 11, versículo 5 de Salmos dice: Jehová prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma los aborrece. En Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Enumera 7 cosas que el Señor odia. Número 1, el orgullo. Número 2, la mentira. Número 3, el asesinato. Número 4, las maquinaciones malvadas. Número 5, los que aman el mal. Número 6, los falsos testigos. Y número 7, los que siembran discordia. Contrario al dicho del hinduista Mahatma Gandhi, que dijo: odia al pecado, no al pecador, y que muchos cristianos adaptamos a nuestra prédica diciendo: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Frase que, por cierto, no se encuentra en la Biblia. Fíjese que este pasaje no incluye solo las cosas que Dios odia, incluye también a las personas. La razón es simple: el pecado no puede ser separado del pecador excepto por el perdón disponible solamente en Cristo. Dios odia la mentira, sí, pero la mentira siempre involucra a una persona, un mentiroso, que elige mentir. Dios no puede juzgar la mentira sin juzgar también al mentiroso. La Biblia enseña claramente que Dios ama a la gente del mundo. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Jonás se habla de cómo Dios perdonó a los malvados de Nínive, llevándolos al arrepentimiento. Dios no se complace en la muerte de los malvados. En Ezequiel capítulo 18, versículo 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor,
Convertíos pues y viviréis. Es paciente hasta el extremo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, como lo dice en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Todo esto es una prueba de amor. Dios quiere lo mejor para su creación. Al mismo tiempo, el Salmo 5:5 dice de Dios: odias a todos los malhechores. El Salmo 11, versículo 5 es aún más severo: pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Antes de que una persona se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo, es enemigo de Dios. Lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Sin embargo, incluso antes de ser salvo, es amado por Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios sacrificó a su Hijo unigénito en su lugar. La pregunta entonces es: ¿qué le sucede a alguien que rechaza el amor de Dios, se niega a arrepentirse y se aferra tercamente a su pecado? Respuesta: Dios lo juzgará, porque Dios debe juzgar el pecado, y eso significa juzgar al pecador. Estos son los malvados a quienes Dios odia, aquellos que persisten en su pecado y rebelión, incluso frente a la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. David escribe: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Salmo 5:4 dice: por el contrario, los que se refugian en Dios se alegrarán y cantarán, siempre con alegría. Salmo 5:11: pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. De hecho, tanto el Salmo 5 como el Salmo 11 establecen un claro contraste entre los justos, o sea, los que se refugian en Dios, y los malvados, los que se rebelan contra Dios. Los justos y los malvados toman decisiones diferentes y tienen destinos diferentes. Uno verá la máxima expresión del amor de Dios y el otro conocerá la máxima expresión del odio de Dios. No podemos amar con un amor perfecto, ni podemos odiar con un odio perfecto. Sin embargo, Dios puede amar y odiar perfectamente, porque Él es Dios. Dios puede odiar sin intención pecaminosa. Puede odiar al pecador de una manera perfectamente santa y aún así perdonar amorosamente al pecador en el momento del arrepentimiento y fe. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En su amor por todos, Dios ha enviado a su Hijo para ser el Salvador. Los malvados que aún no han sido perdonados, Dios los odia por sus muchos pecados, porque se han rebelado. Salmo 5:10. Pero, y esto es importante para entender, Dios desea que los malvados se arrepientan de su pecado y encuentren refugio en Cristo. En el momento de la fe salvadora, el malvado pecador es removido del reino de las tinieblas y transferido al reino del amor. Lo dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Toda enemistad es disuelta, todo pecado es removido y todas las cosas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pregunta número 2. ¿Es el amor de Dios condicional o incondicional? El amor de Dios, como se describe en la Biblia, es claramente incondicional en cuanto a que su amor se expresa hacia los objetos de su amor, es decir, su pueblo, a pesar de la disposición del pueblo hacia él. En otras palabras, Dios ama porque su naturaleza es amar. 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese amor lo mueve hacia una acción bondadosa. La naturaleza incondicional del amor de Dios
se ve con mayor claridad en el Evangelio. El mensaje del Evangelio es básicamente una historia de rescate divino, puesto que Dios considera el sufrimiento de su pueblo de sus pecados, y esta determinación se basa en su amor. Efesios 1, de los versículos 4 al 5, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escuche las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos: porque Cristo, aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, del 6 al 8. Leyendo el libro de Romanos, aprendemos que estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Estamos en enemistad con Dios y su ira se revela contra los impíos por su iniquidad. Romanos 1, del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Rechazamos a Dios y Él nos entrega a nuestro pecado. También aprendemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y que ninguno de nosotros busca a Dios, ninguno de nosotros hace lo que es correcto delante de sus ojos. Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. A pesar de esta maldad y enemistad que tenemos hacia Dios, razón por la cual sería perfectamente justo si Dios nos destruye por completo, Él revela su amor hacia nosotros entregando a su Hijo Jesucristo como la propiciación, es decir, el aplacar la justa ira de Dios por nuestros pecados. Dios no esperó a que nosotros mejoráramos como una condición para la expiación de nuestros pecados. Más bien, Dios fue condescendiente para tomar forma de hombre y vivir entre su pueblo. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios experimentó nuestra humanidad, todo lo que significa tener una condición humana, y luego se ofreció a sí mismo de manera voluntaria, como una expiación sustituta por nuestros pecados. Este rescate divino resultó en un acto bondadoso de autosacrificio, como lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Eso es precisamente lo que Dios en Cristo ha hecho. La naturaleza incondicional del amor de Dios se hace evidente en otros dos pasajes de las Escrituras. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, versículos 4 y 5. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4, 9 y 10. Es importante señalar que el amor de Dios es un amor que toma la iniciativa.
nunca es una respuesta. Eso es precisamente lo que hace que sea incondicional. Si el amor de Dios fuera condicional, entonces tendríamos que hacer algo para ganarlo o merecerlo. Sin embargo, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De alguna manera tendríamos que aplacar su ira y limpiarnos de nuestros pecados antes que Dios fuera capaz de amarnos. Pero eso no es el mensaje bíblico. El Evangelio es que Dios, motivado por el amor, se conmovió incondicionalmente para salvar a su pueblo de sus pecados. Oremos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias por tu misericordia, por tu piedad, gracias por tu infinito amor incondicional y gracias por concedernos la gracia de poder ser salvos por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te rogamos, Señor, que bendigas a todas las personas que escucharon este mensaje. Escribe tu ley en nuestras mentes y nuestros corazones. Permite, Padre, que nuestra vida sea un reflejo de tu palabra y que no nos apartemos de tu camino ni a izquierda ni a derecha. Te ruego en humilde arrepentimiento por el perdón de mis pecados y, Señor, que se haga tu voluntad en todo lugar y sobre todas las cosas. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, grato es tener a un tierno niño. Muchas gracias, hermano Edmundo, por este mensaje y damos gracias a Dios por la exposición de su palabra. Y tú, amigo Radio Escucha, en esta mañana has tomado la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Compárteme por favor tu decisión. Escribe al 811-782-9858. ¿Tienes dudas? Estamos para atenderte. 811-782-9858. La Biblia dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y sigue diciendo en el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amigo Radio Escucha, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, y para acercarte a Él es solo cuestión de que tú confieses a Dios con arrepentimiento tu pecado y aceptes a su Hijo Jesucristo como tu Salvador. Pídele que a partir de ahora dirija tu vida siendo Él el Señor de ella. Compártenos por favor tu decisión. 811-782-9858. Queremos orar por ti.
Mañana domingo todos cordialmente invitados a las 11 de la mañana para que se conecten con nosotros vía Facebook en nuestra transmisión en vivo del culto de adoración. Nos encuentras como Iglesia Bautista El Divino Salvador. Y por la tarde a las 6 en punto también los invitamos a que se conecten con nosotros. Les recuerdo, todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde vía Facebook. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si quieres volver a escuchar este programa. Nos encuentras como Educación Cristiana y BETS. Agradecemos a todos ustedes su compañía. Este ha sido su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Los esperamos el próximo sábado si Dios quiere. Yo soy Georgina Flores y deseo que Dios te bendiga. Solo